Veamos ahora algunas propiedades básicas de CSS3. Vamos a crear una clase, le vamos a llamar ejemplo, que como dice el nombre nos va a servir de ejemplo, y ahora lo que queremos es que las esquinas de nuestro sitio web, de este contenedor llamado ejemplo, sean redondeadas. En lugar de ser las típicas esquinas cuadradas, que sean redondeadas. ¿Cómo lo hacemos? La propiedad se llama border radius y aquí le diremos el radio en píxeles. Por ejemplo, pues 5, 10 píxeles. Eso es equivalente a hacer las esquinas redondeadas de una imagen en Photoshop. Pero lo haremos con esta propiedad. Esta propiedad la tenemos que cambiar de modo que se adapte a todos los navegadores. Como vimos en el vídeo anterior, con la etiqueta vídeo, los navegadores en sí no se ponen de acuerdo entre ellos por una razón, porque son competencia y quieren todos que utilicen su navegador y no el de los demás, con lo cual no buscan el beneficio del usuario, sino el suyo propio, creando una serie de reglas que no son compatibles entre las demás. Gracias a Dios tenemos siempre gente que crea contenido que nos ayuda. Si buscas Prefixer, si la de Prefixer, es un sitio web que nos ayuda a generar los prefijos de navegador. Veamos ahora aquí. Lo que hago es que lo pego, el border radius, y le digo prefix size. Lo editamos, que sea igual que lo tenemos, el ejemplo, border radius, prefix size, y vemos que en este caso no nos está haciendo nada. Anteriormente con Mozilla era necesario añadir un prefijo de navegador que era de este estilo. Era moz y aquí poníamos el border radius. Esos son los prefijos de navegador. En este caso, por lo que parece, ya no es necesario porque no nos lo prefija, 10 píxeles, pero esto lo vamos a ver mucho. Vamos a ver cosas así o vamos a ver algo parecido a esto, como aquí, lo que sea, border radius en este caso, y este código. Esto es lo que se llama prefijos de navegador. En el caso de border radius, los navegadores ya lo han implementado y ya no es necesario. Lo van implementando de manera gradual, pero como muchas propiedades no están, se requieren estos prefijos. La desventaja de esto es que verdaderamente nos crean un montón de código innecesario. Necesario entre comillas, porque claro, si el navegador no lo entiende, es necesario, pero que si se pusieran de acuerdo y lo pusieran bien desde el principio, esto no sucedería. Con esto vemos que una propiedad importante es border radius para hacer que nuestras esquinas sean redondeadas. Lo voy a poner aquí para que lo vayas viendo. Y esto es esquinas redondeadas. Más propiedades. La siguiente propiedad va a ser box shadow, que es darle una sombra a una caja. Dar sombra a una caja. Lo que hacemos aquí es decirle box shadow, dos puntos. El primer elemento le damos el valor de la sombra en las X, en horizontal. Será, por ejemplo, 10 píxeles. El segundo elemento es para las Y, pues 10 píxeles más, así es homogéneo. Luego le doy lo que sería la distorsión, el blur, que se llama en inglés, blur. Y aquí le pondríamos, por ejemplo, 5 píxeles. Y finalmente le indico qué color va a ser. En este caso parece que la sombra será un color 888. Con esto he generado una sombra. Lo mismo, si no estoy segura si lleva prefijos de navegador o no, copio la propiedad, me vengo aquí a Prefixer, la pegaríamos. Vamos a pegarla aquí. Ups, se me ha ido. Ejemplo, bueno, un momento. Aquí cerramos nuestro corchete y le decimos de prefix size. ¿Sí? Fíjate cómo aquí sí que ha generado el código para WebKit. Entonces en nuestro código deberíamos añadir esto. Bueno, se me está copiando fatal. A ver, muy bien, perfecto. Venimos aquí y a esta regla le añadiríamos el WebKit. Y con esto le habríamos dado sombra a nuestro contenedor. Son esas típicas cajas que ves que hay como una sombra, se ha hecho con box shadow. Igual que aplicamos sombra a un borde, a una caja, perdón, también podemos aplicar sombra a lo que sería un texto. Dar sombra a un texto.
En este caso, ¿qué utilizamos? Pues en lugar de Box Shadow, se trata de text-shadow. Y la regla es la misma. Para las X, para las Y, el blur sería la distorsión y el color. Lo mismo. Tenemos que copiar, probarlo en Prefix Sizer. Dentro de Sublime Text tenemos un plugin que lo hace, un plugin de Prefix Sizer. Aquí lo muestro para los que no tenéis Sublime Text, pero muchas veces hay plugins que lo hacen. Pues aquí pegamos, le decimos de Prefix Size y en este caso, fíjate por dónde no necesitamos el prefijo. Bien, ahora ya para los ejemplos siguientes ya no voy a poner lo del prefijo, lo deberíamos comprobar. Pero, bien, si no lo hiciéramos, nos puede suceder que en algún navegador en concreto no nos funcione la propiedad. Una propiedad muy utilizada es la opacidad. Con la opacidad es como la transparencia que damos en Photoshop. Es una regla muy sencilla, aquí le voy a decir dar opacidad. Entonces lo que hacemos es decirle opacity. El valor puede ir, lo voy a poner aquí, valor de 0 a 1, que es como el 0% y el 100%. Entonces decimos opacity y dentro de opacity le digo, por ejemplo, pues que la mitad. De esta manera es como hacemos que tenga como transparencia. Esta propiedad se utiliza mucho para elementos que haces hover, o sea que pasas el ratón por encima y quieres que lo que hay debajo se siga viendo. Si aplicas una opacidad, sucede que lo que hay debajo se transparenta al elemento que le hemos aplicado la opacidad. Se utiliza muchísimo esta propiedad dentro del CSS3. Otra propiedad de CSS3 es que vamos a poder tener múltiples backgrounds. Entonces, en este caso, la ovejita es un background y el césped es otra. Son dos imágenes superpuestas. ¿Cómo lo haríamos? Lo que haríamos aquí es decirle que el background image, aquí vamos a poner múltiples backgrounds. Y aquí lo que decimos es que el background image, como siempre, la URL del background principal sería ing/oveja.png, ¿sí? Pero separamos con coma y ponemos la URL de la otra imagen, img/césped.png. Voy a poner aquí el separador. ¿Sí? Separado por comas ponemos nuestras múltiples imágenes. Y entonces le indico dónde se posiciona cada una de las imágenes. Entonces le digo background position y le digo que la primera va a estar en el centro, abajo, donde está nuestra oveja, y la otra empieza desde la izquierda arriba, porque va a ocupar toda la pantalla al ser el césped grande, ¿sí? Entonces le digo finalmente que el background no se repita, background repeat, que no se repita, no repeat. Le doy un alto, de 50 píxeles, y le doy un ancho, por ejemplo 600 píxeles. Y de este modo he hecho un background múltiple. Estas son algunas de las reglas básicas que veremos dentro del CSS3 y que nos van a permitir el dar un aspecto mucho más moderno a nuestros diseños web.